el principal problema que los españoles tienen y que las familias tienen. Hoy mismo tenemos dos noticias y con eso ya, si acaso yo ya paso a el terrible aumento del paro. Estamos ya cerca de los 6 millones de parados en este país. Y luego una noticia personal, pero que tiene trascendencia a nivel general. Hoy una persona, un padre de familia se ha tirado de un segundo piso porque le han quitado su casa. El de ayer fue otro. El de ayer es que se suicidó. El de ayer se suicidó, pero hoy en Busesón, en un pueblo de Valencia, una persona se ha tirado. Cuando llegaba el juez a tocarle el timbre, se ha tirado por la eso denota la fuerza que ahora mismo puede tener para la gente este tema. Espero que Juan Francisco nos aclare un poco y nos diga más o menos hacia dónde vamos, porque el problema ahora mismo es saber hacia dónde vamos, porque dónde estamos lo sabemos. Pero era divino no es. No, pero es suficiente. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a los amigos de Totana que han tenido la cortesía de invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el momento económico en que nos encontramos. Gracias a ustedes por venir también. Yo voy a intentar ser esquemático y yo quisiera que diera tiempo a que la gente pudiera participar con las preguntas o cuestiones que quisiera plantear. Así que intentaré no extenderme demasiado. Les he preparado una proyección para que los datos que vamos comentando no sean demasiado aburridos y sean más fáciles de captar. Básicamente, cuando los economistas tratamos de analizar cómo se encuentra un país, tener una primera impresión, cuando un economista aterriza en un país, pues hay tres variables básicas que mira para tener una primera idea de cómo van las cosas. En la pantalla pueden ver los datos más significativos de esas tres variables. Actualmente el Producto Interior Bruto, que es la medida que utilizamos los economistas para ver si la riqueza de un país va creciendo o disminuyendo, pues se encuentra en una tasa negativa del menos 1,3%. Eso es un pésimo dato. Incluso si fuera positivo podría ser negativo, porque para crear empleo se necesita que una economía tenga un PIB que crezca por encima del 2%. Y no solo no estamos creciendo, sino que está cayendo el PIB. Como ven, hoy mismo se ha publicado la última encuesta de datos de la encuesta de población activa. Hemos llegado ya a los 5.778.000 parados, lo que supone que hemos rebasado ya el 25% de tasa de desempleo. Ahora veremos que la región de Murcia es muy superior, supera el 28%. Y tenemos otro problemilla que teóricamente no debía darse en una situación en la que la economía está funcionando bajo mínimos, que es la inflación. Lo normal es que la inflación crezca cuando hay mucha presión de demanda, cuando las fábricas están funcionando a pleno rendimiento, hay que contratar trabajadores con horas extraordinarias, pagar salarios mayores y aparece la inflación. Pero paradójicamente en un momento de crisis tenemos inflación. Por tanto, la calidad de vida de los trabajadores se resiente porque perdemos renta, perdemos trabajo y perdemos ingresos, y al mismo tiempo nos enfrentamos a un mundo donde las mercancías son cada vez más caras. Por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Vamos a intentar aclarar por qué hemos llegado a esto y qué es lo que se nos viene encima. Bueno, lo que yo quisiera demostrar esta noche es que la culpa de la situación en la que nos encontramos son los desequilibrios que a finales del año 2007 se habían acumulado en la economía española, fruto de la burbuja inmobiliaria que vivió España durante los años 99 a 2007, un periodo donde el sector inmobiliario creció de forma muy importante, era relativamente fácil encontrar empleo y el Producto Interior Bruto creció muchísimo y la tasa de paro en consecuencia bajó a niveles históricamente bajos. En la región de Murcia llegamos a tener una tasa de paro por debajo del 7%, lo cual es absolutamente increíble para un país como el nuestro. A la burbuja inmobiliaria se le unió una crisis que vino importada, que fue la crisis de la hipoteca subprime. Los bancos norteamericanos, al igual que pasaba en España, durante la década del 2000 se dedicaron a dar préstamos excesivos. Se hizo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que era gemela a la que se estaba generando en España, y cuando estalló la de aquí,
pues tuvimos la mala suerte de que estalló también la estadounidense. Y por vía de los mercados financieros se nos contagiaron una serie de problemas. Básicamente, buena parte de la banca española había comprado activos emitidos por aquellos bancos norteamericanos y eso debilitó aún más a la banca española. Y luego un problema adicional era nuestra participación en el euro. Al tener una moneda fija con el resto de socios comerciales más importantes de España, que son pues, básicamente Alemania, Gran Bretaña y Francia, pues hemos ido perdiendo bastante competitividad. Y eso ha hecho que cada vez seamos menos capaces de vender nuestros productos fuera. Bueno, pues esos tres elementos confluyeron de tal manera que ya en 2007 estábamos en crisis. Esto hay que tenerlo claro porque si esas son las causas de la crisis actual, entonces no nos pueden decir que las causas son las elevadas pensiones, o que el mercado de trabajo era muy inflexible y funcionaba mal, o que los salarios de los trabajadores españoles eran muy elevados, o que el déficit público era muy abultado. Esas que he marcado con una cruz en rojo no son las causas de la crisis actual. Y eso lo señalo por dos razones. Una razón ética, y es que no es justo que paguen pensionistas y trabajadores y ciudadanos en general mediante la pérdida de servicios públicos, no es justo que ellos paguen algo que ellos no han provocado. Pero más allá de la cuestión ética está la cuestión económica. No es eficaz adoptar medidas que afecten a las pensiones o al mercado de trabajo o al recorte de salario, no es eficaz poner en marcha esas medidas porque es un medicamento que no funciona con esta enfermedad. Y esas son las medidas que están tomando tanto ahora el señor Rajoy como el gobierno anterior del señor Zapatero. Aquí tenemos algunos datos sobre cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto, la creación de riqueza, pues desde el año 2000 hasta la actualidad. Como veis, la flecha verde señala el fin, la implosión de la burbuja inmobiliaria. El PIB creció a tasas muy importantes, crecer el 3-4% en una economía moderna como la española, eso es una exageración, eso está muy bien, llegamos incluso al 5%, y en el 2007 algo pasó, ahora lo comentaremos, que hizo que el PIB empezara a caer. Y aquí empezó la crisis, empezó en 2007, 2009 nos dijeron que iba a ser una crisis corta, un año, a más tardar 2 años, la anterior crisis, la del 93, duró 1 año. Pero que nos recuperaríamos enseguida. Y como ven, lo que ha venido después no ha sido eso. Remontamos un poco, pues hemos seguido creciendo a tasas negativas. Aquí, finales de 2011, llega el señor Rajoy a la Moncloa y lo que hace el Producto Interior Bruto es volver a caer. La tasa de paro se comportó de forma paralela a cómo se comportaba la creación de riqueza. En la flecha azul tenemos la finalización de la burbuja inmobiliaria. Pues durante todo el periodo anterior tuvimos que la tasa de paro, mientras la burbuja inmobiliaria fue creciendo, la tasa de paros estuvo en unos niveles históricamente muy bajos para España y para la región de Murcia. Como les decía, incluso llegamos a tener un 6,57% en paro en Murcia, que eso es históricamente bajo. A partir de ahí estalla la burbuja inmobiliaria, empieza la crisis, cae el Producto Interior Bruto y lo que empieza la tasa de paro es a acelerarse. E incluso, este es el último dato, el que se ha publicado hoy, ya hemos llegado al 25%, que era la tasa que se preveía para el año que viene, y la región de Murcia tiene una tasa muy superior, el 28%, básicamente porque en Murcia y algunas otras comunidades, pero en comparación con la media de España, aquí nos especializamos tanto en el modelo del ladrillo, que cuando se acabó el modelo aquí los hemos sufrido con mucha más contundencia. Y aquí empieza la explicación de por qué esto quebró. Porque mientras funcionó la burbuja, todo apuntaba, por lo menos a los economistas poco críticos, todo apuntaba a que las cosas iban a seguir bien hasta el infinito. Pero se estaban acumulando problemas. Y el problema fundamental que se iba acumulando en aquel momento es que la especulación, que fue lo que animó a la burbuja inmobiliaria, hizo que los precios fueran subiendo, los precios de la vivienda, y cada vez teníamos que pagar un precio mayor, en ocasiones por viviendas cada vez más pequeñas. Tener que pagar un precio mayor obligaba a contratar hipotecas cada vez mayores, hasta que llegó un momento en que las familias ya no podían hacer frente al recibo mensual de un préstamo que quisieran solicitar. Cuando empezó la burbuja inmobiliaria, en el año 98-99, llega Aznar a la Moncloa, las deudas de las familias españolas eran equivalentes al 43% del PIB.
Quiere eso decir que con la mitad de la riqueza que se produce en un año podían saldar todas sus deudas. Esa circunstancia fue aprovechada por Aznar para fomentar el negocio inmobiliario. Y el negocio inmobiliario, que llevaba paralelo un incremento de los precios de la vivienda, provocó que las familias españolas cada vez tuvieran que endeudarse más. Y si en el año 99 tú pagabas 300 euros de letra, pues luego tuviste que pagar 400, 500, 1000 euros, hasta que llegó un momento en que la letra que tú tienes que pagar es mayor que el sueldo que tú tienes y el banco ya no te presta. Y entonces dejan de entrar clientes a comprar viviendas. Y entonces el proceso especulativo se invierte. El especulador piensa que no va a poder vender la vivienda, lo que hace es parar de comprar y empezar a vender. Y en este momento, en el año 97-99, la deuda de los hogares españoles llega hasta ahí. Y se paraliza el negocio inmobiliario. Ya no hay clientes solventes, porque la vivienda es tan cara que los préstamos no son accesibles para la gente. También saber una cosa, mientras no se solucione el problema del endeudamiento de las familias tan elevado, no es posible salir de la crisis. Aquí vemos una consecuencia del endeudamiento de las familias. Tenemos ahí otra vez, con la flecha azul, el comienzo de la crisis 2007. Como las familias están muy endeudadas, no consiguen préstamos, pero ni para comprar viviendas, ni para comprar otro tipo de bienes, que se suelen comprar, bienes duraderos, que se suelen comprar con créditos, de electrodomésticos, muebles, etcétera. La línea roja, primero la línea verde nos dice cómo va creciendo año a año el consumo de las familias. A partir del 2007 están tan endeudadas que cada vez consumen menos. Y ya aquí que ha llegado el señor Rajoy a la Moncloa, el consumo está otra vez en signo negativo. Quiere decir que de año en año, mes a mes, la gente compra menos cosas. Las cosas son cada vez más caras, la gente tiene cada vez menos renta, no tiene acceso al crédito y por tanto no puede consumir. Paralelamente, las empresas, ¿cómo responden? La línea roja representa la inversión. Es el dinero que se gasta en las empresas en maquinaria, instalaciones, etcétera. Como las empresas ven que no van a poder dar salida a la producción, pues cada vez compran pues menos tractores, menos maquinaria, menos instalaciones, menos de todo. Y ven cómo está cayendo. Es decir, cada vez se compran menos bienes de capital por parte de las empresas, porque ya responden a la demanda. Y las familias no van a demandar bienes, o van a demandar cada vez menos. Otro indicador de qué sucedió, pues ahí tienen la tasa de morosidad crediticia. La morosidad mide la proporción de clientes de la banca en sentido muy general, que no puede devolver aquellos préstamos que ha contratado, desde préstamos hipotecarios hasta préstamos a corto plazo para una bicicleta, para comprar una motocicleta, o bueno, cuando pagamos algo con nuestra tarjeta de crédito para que nos lo carguen al mes siguiente. Bueno, pues hasta el año 2007 la tasa de morosidad estuvo por debajo del 2%, es decir, la banca concedía préstamos porque tenía muy claro que la gente los devolvía, pero al crecer el desempleo, la gente no puede, porque no tiene renta suficiente, hacer frente a sus pagos. Y entonces la tasa de morosidad empieza a acelerarse hasta llegar a un 10,5%, que es una cota históricamente alta, muy superior a la que tuvimos en el año 1993. Y todo el proceso se va retroalimentando, porque como la tasa de morosidad, el riesgo de no cobrar es tan elevado, pues los bancos ¿qué hacen? Pues no prestar. Como los bancos no prestan hasta que lleguen tiempos mejores, la gente no compra y todo vuelve a reproducirse. Y ese es el círculo vicioso en el que nos encontramos en este momento. Y ya digo que mientras no consigan una solución para la deuda de las familias, como en su momento se habló, no se recordará en los años 80, la deuda externa de los países de América Latina, pues necesitamos un plan que salve a las familias para que el ciclo económico vuelva a tener un comportamiento positivo. Este es el comportamiento del déficit público. El déficit público mide la diferencia entre lo que ingresan las administraciones públicas, aquí están todas, el Estado, las comunidades autónomas, el ayuntamiento y diputaciones. Pues el déficit público nos mide la diferencia entre lo que ingresa el Estado y lo que se gasta el Estado. Cuando gasta más de lo que ingresa, pues tenemos déficit, tenemos un signo negativo, y cuando ingresa más de lo que gasta, pues tenemos un superávit. Históricamente la hacienda española ha sido deficitaria, pero desde tiempo de los reyes católicos para acá, desde siempre. Y hemos tenido en estos años del boom algunos años de bonanza económica tal que el Estado ha tenido superávit, que
Son los años, pues vemos 2004, 2005, 2006, 2007 incluso, porque el negocio inmobiliario generaba tantos ingresos vía impuestos, desde licencias urbanísticas hasta ese albañil que encuentra trabajo y puede pagar el impuesto de la renta, el IVA, etcétera, que tuvimos unos años de superávit. Lo que pasa es que las administraciones, muchas de ellas, malgastaron ese dinero. ¿Qué ha pasado? La crisis económica ha causado déficit. Con la crisis, la gente no tiene trabajo, no tiene renta, no paga impuestos. Con las empresas pasa otro tanto. La recaudación por IVA se ha hundido. Por tanto, el déficit público no es la causa de la crisis, sino que la crisis ha causado el déficit público. Si consiguiéramos una política de crecimiento que hiciera que la gente volviera a tener empleo, que las fábricas volvieran a producir y la gente adquiriera bienes y servicios, a todas las administraciones afluiría dinero en forma de impuestos. Y esto retornaría a tasas que serían, si no positivas, muy próximas a cero. Por tanto, eso es un mito que hay que tener claro. El déficit no genera problemas. La crisis económica ha generado el déficit. Bueno, y a eso había que añadir comportamientos perversos malsanos de algunos administradores, pues algunos alcaldes que quizás se hayan gastado el dinero en cosas que no debían, cosas sin rentabilidad social, etcétera. Bueno, la prima de riesgo de la que tanto se habla últimamente, la prima de riesgo es básicamente un indicador de la confianza que tienen fuera de España en la economía española. Básicamente la confianza que tienen los mercados financieros, son los grandes capitalistas, la confianza que tienen en España. Viene a medir la probabilidad de que España suspenda pagos. Entonces, cuando esa probabilidad es muy pequeña, cuando los capitalistas están convencidos de que las administraciones públicas españolas van a pagar, pues la prima de riesgo es muy pequeñita. Igual que si te vas a hacer un seguro de automóvil y la compañía calcula que es casi imposible que tengas un accidente, la prima que te cobra del seguro es muy pequeñita. Sin embargo, si te haces un seguro para el coche y saben que tienes condiciones de riesgo, porque bebes, porque trasnochas, porque haces trayectos muy largos, no lo sé, y creen que es probable que tengas un accidente, la compañía de seguros te cobra una prima más elevada. Bueno, pues cuando empezó la crisis empezó a dispararse la prima de riesgo. Va moviéndose, la prima de riesgo se mide día a día, va con altibajos, pero en la línea verde se muestra, hemos calculado la tendencia. Y inequívocamente desde 2007, aunque ha habido momentos en que ha crecido mucho y otros en que ha vuelto a bajar, la tendencia, incluso hoy en día, es a seguir subiendo. Eso quiere decir que los mercados, pues a partir del inicio de la crisis, empezaron a desconfiar de la economía española, y era Zapatero el que gobernaba. Sobre noviembre llega el señor Rajoy, que era un hombre que parecía que por venir del mundo de la derecha, del mundo del empresariado, iba a infundir confianza, y la prima de riesgo siguió subiendo. No fue ninguna salvación. Parecía que esto era tan fácil como sustituir a Zapatero por un hombre que, como Rajoy, tenía el respaldo de los mercados. Pues no hay respaldo ninguno, porque las cosas están tan mal como las dejó la anterior. Y eso, a lo que ya hemos hecho referencia antes, es la evolución del crédito, de los préstamos que concede la banca en general. Durante todo el boom inmobiliario, desde el año 98, que empieza la serie, hasta la quiebra en el 2007, cada año la banca prestaba más que el año anterior. Y los préstamos concedidos crecían a un ritmo más o menos del 15%. Es decir, que si este año un banco concedía 100 euros de préstamo, el año siguiente 115, al año siguiente 145, y así creciendo. ¿Qué pasa con el estallido de la burbuja? Que los bancos prestan cada vez menos. Y cuando llegamos a esta zona en que está en negativo, eso ya quiere decir que los bancos se dedican a cobrar lo que se les debe y no prestar. Por eso la gente cada vez les debe menos. Entonces los bancos hoy están abiertas las oficinas básicamente para que ustedes acudan a pagar lo que deben, no a pedir dinero nuevo. Mientras no consigamos que vuelva a restaurarse el crédito y las familias y empresas vuelvan a recuperar la posibilidad de pedir dinero prestado, es imposible que la riqueza en este país vuelva a crecer. Eso es imposible, porque es imposible darle salida a bienes duraderos como viviendas, como automóviles, etc. La cuestión es qué hacemos para que se vuelva a prestar dinero. Este fue el diagnóstico que hizo, no sé si me estoy entendiendo mucho, este fue el diagnóstico que hicieron sucesivamente el gobierno del señor Zapatero y del señor Rajoy. Son dos diagnósticos
coincidentes plenamente. Básicamente, el anterior gobierno y el actual dijeron no hay crédito porque los mercados internacionales han perdido la confianza en España, no le prestan a los bancos españoles y claro, ¿cómo van a prestarle los bancos españoles a los ciudadanos? Tengan en cuenta que los bancos, el dinero que prestan procede de 3 fuentes. Una pequeña parte, muy pequeña, un 8 o un 9% del dinero que manejan los bancos es lo que han puesto los accionistas. Luego tienen otro porcentaje que es el que ponen ustedes cuando abren una libreta, ya sea a plazo fijo o una cuenta corriente. Y en la tercera fuente principal de recursos es el dinero que piden a otros bancos o a fondos de inversión extranjeros. Claro, en el extranjero ya no se fían de aquí porque vieron que nuestra economía cada vez crece menos. Y somos como la persona que tiene un salario cada vez más pequeño. Pues ya no le fía a nadie, ni el banco ni el tendero. Entonces, la idea básica del señor Zapatero y del señor Rajoy era: vamos a congraciarnos de nuevo con los mercados financieros. Lo vamos a hacer de 2 maneras. Primero, vamos a reducir el déficit público, que ya han visto antes que se disparó por culpa de la crisis, la caída de los ingresos. Vamos a reducir el déficit, para que vean en Europa y en el resto del mundo que somos gente formal. Y segundo, vamos a hacer reformas de corte neoliberal, pues desde regulación del mercado de trabajo, endurecimiento de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Políticas de derecha. Reformas que son las que tradicionalmente han solicitado los capitalistas, y esas 2 vías, esas 2 herramientas harán que recuperemos la confianza. Es decir, que nos vuelvan a prestar. Y entonces, con la confianza volverá a llegar el dinero de Europa, de Estados Unidos y de Asia, volverá a fluir hacia los bancos españoles, y de los bancos españoles fluirá hacia las familias y las empresas españolas. Ese es el argumento básico que hay detrás de toda la política económica que llevó a cabo, salvo el plan el señor Zapatero y está llevando el señor Rajoy. Intentar congraciarse con los mercados para que nos vuelvan a prestar. Ya es poco creíble la idea de que solo porque en el extranjero le presten a los bancos españoles, al Santander, al Bilbao, a Caja Murcia, que eso se vaya a traducir en que nos van a prestar a nosotros, a usted, eso ya es difícil de demostrar. Eso es muy difícil, no es tan automático, porque de hecho, como han visto ahora, lo que hacen los bancos es capturar dinero y guardarlo para cuando vuelvan los buenos tiempos. ¿Qué errores cometió Zapatero, que fue el primer presidente del gobierno que se enfrenta a la crisis? La crisis estalla el 9 de agosto, concretamente de 2007, 9 de agosto, que 2 fondos de inversión europeos quiebran. Un fondo de inversión es como una especie de cartilla de un banco donde tú tienes un dinero y puedes ir a recogerlo cuando quieras. Quiebran porque no pueden pagar, porque se habían gastado todo el dinero en las hipotecas subprime estas norteamericanas. Pues al principio pensaron que esto no iba para largo, que esto era un problema transitorio en pleno mes de agosto, que no iba para largo. Un año después, en septiembre de 2008, quiebra Lehman Brothers, que es un banco centenario. Y entonces ya se provocó un escándalo a nivel mundial. Incluso se hizo una cumbre de los G20, de los 20 países más industrializados del mundo, porque estaban alarmados, veían que esto era grave. ¿Con qué ideas vino este hombre de allí? Bueno, ya antes, como he dicho, intentó primero negar la crisis y nos decían que iba a haber un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave era una crisis pues, que duraría poco, 1 año, que se perdería puestos de trabajo, pero no mucho. Pues si estábamos en un 8% de tasa de paro, pues llegaríamos a un 10, un 12 como mucho. Y que enseguida recuperaríamos el vuelo de nuevo. Al creer que la crisis iba a ser tan suave, no se reaccionó a tiempo y con firmeza, pero ni por parte de España ni por parte del resto de países europeos. La primera respuesta de Zapatero fue el Plan E. El Plan E fue un plan de inspiración keynesiana. Keynes, que es probablemente el economista más importante del siglo XX, decía: bueno, si la economía está parada, porque nadie se atreve a gastar, que el Estado se ponga a gastar, que haga obras públicas, autovías, pues haga pantanos, haga obras públicas de cualquier tipo, e inyecte dinero así a la economía, porque al contratar obreros y empresas para hacer obras públicas, a las empresas y a los obreros llega dinero y ellos luego se lo gastan en comprar coches o en comprar bocadillos y se mueve el dinero. Entonces creó el Plan E, que tuvo varios problemillas. Primero, era muy poco dinero, eran 8.000 millones de euros. Eso es un 0,8% del PIB. Eso es menos de lo que le dieron el año pasado a la banca, el gobierno, mucho menos. Segundo,
no se coordinó con el resto de países europeos. Y ya está demostrado que si un país intenta el solo salir del atolladero con políticas de gasto, no funciona. Y luego el Banco Central Europeo tampoco puso de su parte. Y luego la hoja le daba a los pueblos y quedaba algunos en los bolsillos. Bueno, eso aparte que quizá no se han hecho compras inteligentes, porque claro, pero bueno, no quiero entrar en eso, después lo podemos ver en el debate. Luego la permanencia en el euro, que sé que eso es muy polémico, también nos ha causado problemas, porque eso ha implicado no solo que al tener un tipo de cambio fijo hemos ido perdiendo con competitividad, nuestros productos en Europa para los alemanes son más caros cada día y los suyos para nosotros cada vez más baratos, y luego tampoco podemos controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, porque ahora nos interesaría a nosotros que hubiera más dinero en la economía española, pero ya no lo decidimos nosotros, lo decide el Banco Central Europeo, que no obedece a nadie. Y luego pues una política de subordinación. Llega el señor Rajoy quejándose de la herencia que le ha dejado el señor Zapatero. Y lo único que hace es lo mismo que el señor Zapatero, pero con mayor brutalidad y mayor intensidad, e incluso menos democráticamente, porque la política del señor Rajoy, que ahora veremos por encima en qué ha consistido, pues la ha formulado de una forma muy poco democrática, abusando de los Real Decretos Leyes, que son una fórmula por la cual el gobierno legisla y luego el Parlamento, a los 25 días, convalida, que para eso tiene mayoría absoluta, los reales decretos que hace el gobierno. No, lo democrático es llevar una propuesta, un proyecto de ley al Parlamento y que tranquilamente los grupos parlamentarios lo examinen, lo enmienden, etcétera. Y él, desde que empezó, nos sorprende cada viernes, cada sábado, con reales decretos que regulan las reformas que ha hecho. Las reformas básicamente del señor Rajoy son de tres tipos. Están haciendo mucho más cosas, incluso van a endurecer el Código Penal para limitar la capacidad de respuesta de los trabajadores en la calle. Pero bueno, aquí vamos a hablar de economía y las tres reformas más importantes son la reforma financiera, la reforma laboral y la reforma presupuestaria. Y las tres, como indico ahí, demuestran, vamos a hablar a continuación, que no ha habido efecto Rajoy, que su simple llegada a la Moncloa ni nos ha traído mejores tiempos, ni mucho menos nos lo ha traído gratis, que es lo que pensaba la derecha. La reforma financiera consistía básicamente en hacer llegar dinero a los bancos, reforzar los bancos, porque unos bancos con más patrimonio, más fuertes, despertarían la confianza de Europa y entonces los inversores europeos les prestarían dinero. Entonces tenemos que tener bancos fuertes, bancos potentes. Y luego, gastado ese dinero de Europa, cuando digo Europa me refiero a de otros bancos europeos o fondos de inversión, también estadounidenses, podían prestarnos a nosotros. Y entonces se han sucedido 4 reformas, la primera de las cuales hizo el señor Zapatero, todas por Real Decreto Ley. Primero, esas reformas sintéticamente han consistido, primero, en la inyección de dinero público. Se creó en 2009 por el señor Zapatero, se creó un organismo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que es una agencia del gobierno y forma parte del sector público. El FROB lo que hace es pedir prestado dinero, emite bonos y pide prestado dinero a quien le quiera comprar esos bonos, normalmente eso lo hacen grandes inversiones, y luego él presta ese dinero a los bancos para que pues dispongan de mayor liquidez. Eso tiene varios problemas. Uno de los principales es que como el FROB es una agencia del gobierno español, las deudas del FROB son deudas del gobierno español. Y entonces, cuando hay que medir el endeudamiento español, se mide ese dinero que se ha utilizado para inyectarlo a la banca, no para inyectármelo ni a mí ni a ustedes. Segundo, como es muy probable que ese dinero no se devuelva, dice la Unión Europea, concretamente su agencia estadística, Eurostat, dice que como es muy probable que ese dinero que presta el FROB a los bancos, por ejemplo a Bankia, a la CAM, no se devuelva nunca, o la CAM no se va a devolver. Ahora comentaremos el caso si hay lugar. Pues ese dinero además hay que computarlo como déficit. Quiere decir que mientras el gobierno está recortando gastos sociales para reducir el déficit, de pronto hay que sumarle todo el dinero que inyecta en la banca. Con lo cual los recortes que hemos hecho casi no han valido de nada. Ahora veremos algunas cifras. Porque hay que volver a empezar. Porque la factura bancaria es tan gorda que supera todo lo que hemos hecho hasta ahora. La eliminación de las cajas de ahorro, que era
que eso es una medida muy oportunista por parte de la banca. La banca tradicional siempre ha querido quitarse de en medio a las cajas de ahorro. Porque aunque las cajas de ahorro, al final, ustedes lo saben, se han comportado como bancos y no eran mucho mejores que los bancos, sí que nacieron con cierta vocación social. Y muchas de ellas tenían una importante vocación social y destinaban parte de los beneficios, cada año menos, por cierto, a ciertas obras sociales. Pues mantenían en ciertos colegios, centros de salud. Yo he visto por ahí esto para los ancianos, en fin. Tenían obras sociales, obras culturales, por ejemplo, organizaban conciertos de música clásica, semanas de teatro, etc. Eso va a desaparecer, porque las cajas de ahorro oficialmente han desaparecido. Si usted ve la oficina de Caja Murcia y usted entra allí, a lo que sea, usted no está negociando con Caja Murcia. Ya es un banco, se llama Banco Mare Nostrum. Las cajas de ahorro han desaparecido. Son bancos, son sociedades anónimas que tienen dueño. Las cajas de ahorro no tenían dueño. Eran entidades casi todas creadas con dinero público, dinero de las diputaciones, y por eso tenían políticos al frente, porque estaban creadas con dinero público. Pues han desaparecido. Eso nos va a conducir a que se pierda la obra social de las cajas. Vamos a ir a un negocio bancario donde 3-4 bancos dominen el mercado. Eso se llama oligopolio. Y como usted tiene pocas personas vendiendo, lo más probable es que esas personas se pongan de acuerdo para perjudicar al cliente. Vamos a ir a peor servicio y vamos a ir hacia tipos de interés mucho más elevados. Y al final, entre el Santander, el BBVA y la Caixa, yo creo que esos tres son los que van a seguir absorbiendo a las cajas de ahorros, que ya digo, ya no existe, salvo una, la de un teniente. Dentro de la reforma financiera está en proyecto ahora hacerlo del Banco Malo. El Banco Malo, aparte de que todos los bancos son malos, el Banco Malo se refiere a un banco de mala calidad. Dice el gobierno, una de las razones por las que no confían los extranjeros, los mercados no confían en nuestros bancos, es porque saben que en su activo, en su patrimonio, pues tienen muchos créditos que nunca van a poder cobrar porque los clientes son insolventes, y muchos pisos que se han quedado fruto de embargo, de ejecuciones de embargo, y que no pueden darle salida, e incluso promociones enteras que antes de que se vendieran ya se vinieron abajo. Entonces el Banco Malo consiste en que con dinero público se le va a comprar a los bancos, a cada banco, esos pisos que no valen para nada. De forma que Caja Murcia, por ejemplo, le dará 1000 viviendas al Banco Malo, habrá que ver a qué precio se las entrega, y Caja Murcia recibe dinero. Entonces, cuando Caja Murcia vaya por ahí a pedir dinero, o cualquier banco, pues puede decir, no, yo ni tengo acumulados pisos que no se vayan a vender, ni tengo créditos hipotecarios de estos morosos que no se van a poder cobrar. Eso obtiene el Banco Malo. Entonces, habrá que estar vigilante, porque como se va a hacer con dinero público, a ver a qué precio le compran a Caja Murcia, o al Banco Sabadell, o al BBVA esos pisos. No vaya a ser que los compren a un precio exagerado, con lo cual lo que estamos haciendo es desde el Estado inyectándole dinero a los bancos, pagando 10 por lo que vale 5. No sé si me explico más o menos. Eso es la idea del Banco Malo. Y con el tiempo, el Banco Malo, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, si alguna vez vuelven, pues ya sacará a la venta esos pisos a un precio elevado, intentará cobrar a esos morosos, etcétera, etcétera. Y mientras los bancos se han deshecho de esas cosas que les daban mala imagen cuando iban a Europa a pedir dinero. Esa es la idea del Banco Malo. Problema del Banco Malo, el mismo que le he comentado con lo del FROB. El dinero que pidan prestado para a través del Banco Malo inyectar dinero a los bancos, computará como deuda y déficit nuestro. Si no llegamos al nivel de deuda reducido y déficit reducido que quiere Europa, que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues habrá que volver a recortar. ¿Y quién habrá salido ganando con la jugada? Los bancos, que tendrán dinero fresco a la espera de que lleguen buenos tiempos con clientes solventes a los que prestarle, y mientras nosotros ajustándonos el cinturón. Bueno, a ver si esto quiere ponerse de mi parte. Bien, para este año se ha hecho un estudio. El 20 de julio se jugó la Eurocopa. Creo que fue en julio cuando se jugó la Eurocopa España e Italia, y creo que le ganamos. Sí, le ganamos. Pues mientras nosotros estábamos disfrutando del partido de fútbol, los europeos nos estaban metiendo un gol muy grave a nosotros. Se firmó por parte del gobierno español un documento con una cosa que se llama la Troika, que lo dirán cuando vean noticias del rescate de Grecia, etcétera. La Troika es la representación de 3 organismos: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Ese organismo firmó con el gobierno español una cosa que se llama Memorándum de Entendimiento, que es un primer contrato de rescate, unas primeras líneas para ponernos de acuerdo. Bien, ese memorándum decía que lo primero que tiene que hacer el gobierno español es contratar a una consultoría, una empresa que se dedica a investigar, para ver cuánto dinero había que inyectar en la banca española. Se contrató a Oliver Wyman y fijó en 56.000 millones de euros el dinero que necesitan los bancos españoles conseguir. Si no lo consiguen por su cuenta, lo cual es muy difícil, pues ¿qué se hará? A través del FROB, la jugada de antes. El FROB sale al mercado a pedir dinero y luego el FROB lo presta a estos bancos. Problema, que eso computa como déficit nuestro. De hecho, 56.000 millones son un 5,4% del PIB. Quiere decir que automáticamente, si el objetivo para este año la previsión es que acabemos con un 6,3% de déficit, que es mucho porque se pretende llegar al 3%. Pues si a ese 6,4 le suma un 5,4, nos vamos a un 11,8. Es volver a los tiempos del 2007-2008. Y habría que hacer nuevos recortes para intentar otra vez, nuevas terapias para volver otra vez a reducir el déficit público. Eso es una barbaridad y una brutalidad, si eso se lleva a cabo. Hoy mismo ha estado los representantes no de la Troika, del FMI, ha estado aquí y dice que esto va bien, que de aquí a unos meses se firmará el rescate. No dicen fecha, pero es probable que después de arrasar el señor Rajoy en Galicia se anime a poner en marcha el rescate. La reforma laboral. Pues la reforma laboral, la conocen ustedes, ya la comenzó el PSOE con la ampliación de la edad de jubilación. La reforma laboral, también aprobada por Real Decreto Ley por el señor Rajoy, pues básicamente han consistido en dar mayores facilidades administrativas al despido. Pues los expedientes de regulación de empleo son mucho más fáciles de tramitar, ya no necesitan autorización de la comunidad autónoma en la que esté radicada la empresa. Se introduce la cláusula de descuelgue, por la cual una empresa que diga que no tiene beneficio o que prevé no tenerlos puede descolgarse del convenio colectivo firmado en el sector y pagar pues salarios inferiores a los que vienen en esa tabla salarial, etcétera. Y en general se ha abaratado el despido, primero por la vía de ampliar la casuística de despido procedente, que es más barato que el improcedente, y luego en sí los días de indemnización se han reducido. ¿Qué ha conseguido con eso el Partido Popular? Que tengamos trabajadores que son más pobres, todos somos más pobres, porque si nos despiden vamos a cobrar menos y además hay más probabilidad de que nos despidan. Es decir, después de aprobarse la reforma laboral, cualquier persona, incluso el empleado de un banco, al entrar a su propio banco, es menos insolvente que el día antes de aprobar la reforma, porque la expectativa de obtener rentas del salario, del despido, si te despidieran, son menores. Por tanto, los trabajadores y los ciudadanos en general somos menos solventes y eso no va a ayudar a que el crédito se restaure. Lo único que ayuda es que en la negociación colectiva cedamos más y aspiremos a pedir menores incrementos salariales. Y luego una reforma presupuestaria, que es muy compleja y daría mucho que hablar, pero básicamente ha consistido... Vaya, hay una falta de ortografía, imperdonable. Menos mal que no hay aquí ningún alumno mío. Básicamente ha consistido en una escalada de intervenciones por la cual el gobierno de la nación al final puede intervenir y controlar las haciendas autonómicas y las haciendas locales. Entonces se hacen planes de ajuste muy severos, pues libera dinero para los ayuntamientos y libera dinero para las comunidades autónomas. Pues ahora mismo estos últimos días se está negociando el fondo de liquidez para las autonomías, autonómico, que la región de Murcia va a pedir 500 y pico millones de euros. Que no sé qué comunidad autónoma va a pedir no sé cuánto. Es dinero que te da el Estado para exclusivamente que pagues deudas. Ni para emprender una obra nueva, ni para contratar maestros ni médicos. ¿De acuerdo? Y a cambio, pues lo que están viendo, que se están despidiendo profesionales de la administración pública, etcétera. E incluso, pues se está generalizando el copago sanitario y elevación de impuestos y tasas a todos los niveles. ¿En qué ha quedado esto? Vamos ya a los últimos datos y mi intervención acaba enseguida. Bueno, volvemos a hablar de cómo ha ido el crédito bancario. Pues primero, la reforma, la flecha azul representa la llegada del señor Rajoy al poder y lo que vemos aquí es que el crédito,
no solo ha empezado a crecer, sino que ha vuelto a decrecer y ahora mismo esta tasa es negativa. Esta tasa es el menos 1,2, es decir, que este trimestre los bancos han prestado en España un 1,2% menos que el año anterior de dinero. Si tenemos en cuenta que la inflación es del 3,4%, quiere decir que tenemos menos dinero, pero para comprar más cosas que son un 3,4% más caras. Es decir, que ha caído un 4,6% el crédito en términos reales. Eso es una exageración. Mientras esto no vuelva a describir una curva para arriba, es imposible que se recupere la economía. Es difícil que lo haga por vía de las familias, porque las familias ya han visto que cada vez son más insolventes por culpa de la reforma laboral. Y estamos viendo que los mercados financieros no inyectan dinero, porque persiste la incertidumbre. Siguiente, la prima de riesgo no cede. Volvemos a tener aquí el indicador de prima de riesgo. Ni la reforma laboral, ni la reforma financiera, ni la reforma presupuestaria. Toda esa filosofía de hagamos cosas que le gustan a los mercaderes financieros, hagamos cosas para agradarles y ganarnos su favor, todo eso no ha servido para nada. Siguen desconfiando y cada vez más. Y esta prima de riesgo va a seguir subiendo y colapsando la economía española. Ni con Zapatero por aquí, ni con Rajoy por aquí, ni por el que pudiera venir por aquí. La reforma financiera y la otra no han conseguido objetivo alguno, salvo empobrecernos. Vean ahí cómo han evolucionado los salarios en términos reales desde el 2007. Claro, antes de 2007 pues crecían en términos reales a buen ritmo, un 3%, pues así, incluso más, porque el sector inmobiliario y con ello el resto de industrias que alimentaban el sector inmobiliario chupaban muchos trabajadores y estaban dispuestos a pagar sueldos crecientes, porque además las viviendas cada vez más caras permitían pagar cada vez más a los trabajadores. Desde el 2007 se desacelera el crecimiento salarial, sigue creciendo, y ya en el 2010, desde marzo de 2010 hasta hoy, mes tras mes, año tras año, en términos reales los salarios están cayendo. Ahora mismo se están negociando salarios en los convenios colectivos que van del 1 al 1,5% de incremento. Si tú tienes una inflación del 3,4%, tu salario está creciendo por debajo de los precios. O sea, en términos reales, cada vez puedes comprar menos cosas con tu salario. Y eso tiene pinta de seguir bajando. Es decir, cada vez vamos a ser más pobres. Claro, la reforma laboral ha debilitado la capacidad de negociación de los trabajadores. Tenemos más miedo a solicitar incrementos salariales. E incluso si lo logramos, como la empresa se puede descolgar del convenio y no aplicarlo, pues así no va. Por supuesto, el consumo, el gasto de las familias en tasas negativas. Las familias gastan cada vez menos, porque tienen cada vez menos dinero para gastar. Las familias que trabajan, claro, esto es una simplificación, pero las familias que trabajan básicamente destinan su dinero no a hacer compras, sino a pagar las deudas que tienen por unos pisos que compraron por unos precios exagerados. Y la letra del piso se come todo el salario y no deja nada para que tú puedas hacer frente a gastos y esas compras lleven a la empresa a producir y a contratar trabajadores. Y las empresas por la inversión pues siguen negativas. El consumo público igual. El Estado cada vez gasta menos. Aunque las cifras por ser mensuales son un poco más erráticas, si se fijan en la línea verde, desde el 2007 el gasto del Estado empezó a caer, y ya es negativo. Ya el Estado, bueno, todas las administraciones gastan menos dinero que en periodos anteriores. Detrás de eso lo que hay es despido de personal de las administraciones públicas, y eso implica que esta línea verde lo que está marcando es mayores listas de espera para una operación quirúrgica, pues clases, aulas más hacinadas, o pérdida de profesores, o profesores que tienen que dar asignaturas que no dominan porque la administración se niega a contratar profesores. Son esos baches en las carreteras que no asfalta el ayuntamiento, esa farola que se rompe y no la reponen, etcétera, etcétera, etcétera. Esos colegios que no arreglan. Todo eso es caída del gasto público. ¿Y a qué nos encaminamos? Pues este es el futuro que nos espera. Pasamos esa primera recesión que creíamos que iba a ser más leve. En el 93 cayó el PIB un 1%. En el 99 un 4,4%. Esta crisis ha sido más intensa. Pero es que cuando parecía que el señor Rajoy nos iba a sacar de esto, pues lo que vemos es que el PIB está creciendo en términos negativos en un menos 1,3%. Muy lejos del más 2% que necesitaríamos para que bajase la tasa de paro.
O sea, no solo necesitamos que el PIB crezca a tasas positivas, sino que está demostrado, es un fenómeno que se llama ley de Ockham, está demostrado que por debajo del 2,5%, crecer al 1, crecer al 1%, no vale para nada. No baja el paro. A ver si puedo yo darle para abajo a esto, que parece que se me ha metido aquí un bicho. Pues no sé yo. Mira, a ver, ahora. Bueno, esto tiene sus consecuencias directas en los trabajadores. Ya hemos comentado antes que estamos en una tasa de paro muy elevada, que hemos llegado ya al 25,01% en España. Uno de cada 4 españoles que quiere trabajar no puede. Y en Murcia son el 28,8%, casi el 30%, casi uno de cada 3 murcianos que quiere trabajar no puede. Pero es que además la situación de los desempleados se va deteriorando cada vez más. Ya saben que las prestaciones en general, prestación, subsidio, etcétera, las prestaciones en general están diseñadas de forma tal que el tiempo corre en contra del trabajador. Es decir, uno, por estar desempleado, no cobra indefinidamente una prestación ni un subsidio por desempleo. Cobra unos meses, año y medio, quizás 2 años, en función de lo que haya cotizado. Y además la cantidad que te van pagando como desempleado es cada vez menor, se va reduciendo. Quiere decir que si se alarga la crisis, es muy probable, primero, que cada mes cobres menos dinero y te veas más en precario, y segundo, que llegue un momento incluso que ya se han agotado todas las prestaciones que da el INE de todo tipo y te quedes con eso cero. Bien, pues mire lo que ha estado pasando. Esta es la tasa de cobertura. La tasa de cobertura nos indica qué porcentaje de los parados, de cada 100 parados, qué cantidad cobra algo del INEM, desde la prestación, el subsidio, ayudas familiares, renta de inserción, cualquier cosilla, del importe que sea. Bien, pues como se ha ido alargando la crisis, en 2007 cuando empieza la crisis, pues hay pocos parados, son gente que llega fresca del mercado de trabajo con mucha cotización acumulada, y en el 2007 de cada 100 parados, 68 cobraban, tenían algún ingreso. Pero claro, se va alargando la crisis, se van agotando el derecho a percibir prestación, y hoy estamos con que en España, de cada 100 parados, solo 48,9, o sea, menos de la mitad, cobran algo. Y la perspectiva es que nos vamos a situar a niveles del 40%, incluso inferior. Es decir, son situaciones de verdadera miseria. En la región de Murcia, fundamentalmente debido a, primero, el mayor impacto que ha tenido el sector inmobiliario, que nos especializamos mucho en esto, la crisis aquí ha sido muy severa, y segundo, a la elevada proporción de economía sumergida que hay, a gente que trabaja sin contrato, pues cuando acabó el contrato, pues no había prestación ninguna. Pues pueden ver que la protección, el grado de protección de los parados murcianos y murcianas en comparación con el resto de España es muy inferior y también va cayendo. O sea, cada vez hay menos parados que reciben algo de dinero, de lo que sea. Eso es un indicador claro de cómo el tiempo corre en contra de los trabajadores desempleados y que necesitamos ya solución para acabar con la crisis. Pero hay otro indicador casi más grave. Es que los parados cobran cada vez menos. Ahí hemos calculado en euros, fíjense primero en la línea roja, lo que en euros por término medio cobraba al mes un parado en España. No todos los parados cobran lo mismo porque todos no han cotizado lo mismo y no todos han agotado la misma cantidad de meses. En el año 2007, por término medio, un parado cobraba 684 euros y hoy, por término medio, cobra 455 euros. Y esto va para abajo. Hasta aquí estemos todos en paro, hayamos agotado el paro y sea cero. Es decir, se han ido empobreciendo. Si ese dato ya me parece a mí alarmante, si tenemos en cuenta la inflación, es que cada año las cosas son más caras, pues hoy un parado está cobrando, si lo comparamos con el año 2007, está cobrando el equivalente a 384 euros de 2007. Es decir, hoy por término medio un parado puede comprar lo que se podía comprar entonces en 2007 con 387 euros. Es decir, tanto la inflación como que la caída de las prestaciones nos ha convertido o ha convertido a los que están en situación de desempleo en gente al borde de la pobreza. Esa es la perspectiva en la que estamos y por la cual se requiere
pues una acción urgente. Y menos mal que se aprobó, aunque se va prorrogando de forma muy mezquina, las ayudas estas de los 426 euros, etcétera. Si no, estas cifras que están dando serían aún peores. Perspectivas concretas para los años venideros. Primero, va a haber un rescate. Voy a acabar ya, que me estoy extendiendo muchísimo. Un rescate es un contrato. Cuando una persona, una organización, necesita dinero prestado y nadie se lo quiere prestar, puede acudir cuando somos personas, normalmente acudimos a un usurero que bajo condiciones abusivas nos presta el dinero. Cuando un gobierno, todos los gobiernos, incluso el del Japón, todos, piden prestado dinero, cuando ya nadie te quiere prestar o te quiere prestar a unos intereses que son muy abusivos, el 7, el 8, el 10%, ya es una exageración que la economía española no puede pagar, pues tienes que pedir un rescate. Un rescate es una solicitud que manda el gobierno de España a la Troika, estos 3 organismos que hemos visto antes, te dan dinero y a cambio te exigen unas condiciones que teóricamente garantizan que tú vas a poder devolver el dinero que te han prestado. Parece legítimo y ético que así sea, lo parece, porque la voluntad de cualquiera que presta dinero es recuperarlo. El problema es que las exigencias, es el primer problema, las exigencias que se establecen normalmente lo que hacen es empobrecer más al país. Pues recorte de gasto público, recorte de prestaciones, etcétera, etcétera. Reforma del mercado laboral que empobrece a los trabajadores. Lo que se le ha exigido a Grecia para su rescate o a Portugal es lo que ya hemos hecho aquí. Y nos ha conducido a un callejón de sin salida donde el crédito está estancado y el paro cada vez mayor. Eso es lo malo, que las condiciones que nos van a poner, incluso en el memorándum ya se señalan algunas, incluso incrementos del precio de la electricidad, etcétera, son condiciones que nos van a arruinar. Y si cada vez generamos menos riqueza, ¿cómo vamos a devolver esos préstamos? Segundo, es que hemos quemado el cartucho. Miren, ahí están resumidas las medidas que han tomado los gobiernos de Rajoy y de Zapatero. Ya Zapatero subió el IVA, ya Zapatero congeló las pensiones, ya nos redujo el salario de los funcionarios, ya empezó con el recorte de cajas de ahorro. Nos obligaron, no digo a punta de pistola, a punta de fax, nos obligaron a cambiar la Constitución. Si eso no es intervenir un país, que venga de Dios y lo vea. Y ya Rajoy, pues lo que hemos comentado antes. El problema es que le hemos ido regalando estas cosas que perjudicaban a los trabajadores, se lo hemos ido regalando a cambio de nada a los mercados. A cambio de eso, lo inteligente hubiera sido pedir dinero. Ya que vas a hacer eso, yo estas medidas no las hubiera tomado, porque creo que son malas, pero ya que las tomas, pide algo a cambio. Pero claro, ni Zapatero ni Rajoy querían firmar un papel que pusiera rescate, porque políticamente eso era vergonzoso para ellos. Era como pasar a la historia de España como el primer presidente de la democracia que tuvo que firmar un rescate. Entonces ya hemos quemado el cartucho, ya hemos quemado las contraprestaciones que podíamos darle a la Troika para que nos diera dinero. Si ahora pedimos el rescate, ¿qué más vamos a hacer? ¿Volver a subir el IVA? ¿Recortar más las pensiones? ¿Alargar más la edad de jubilación? Tenemos ahí un problema grave. Tercero, ese dinero del que estamos hablando, que está fijado en el memorándum, máximo 100.000 millones de euros, aunque Oliver Wyman, como antes les dije, lo fija en unos 56.000 millones, es dinero para la banca, exclusivamente. No es dinero ni para ayudar a España a pagar sus deudas al gobierno español, ni para servicios sociales, ni nada por el estilo. Entonces vamos a tener que pagar nosotros de nuestro bolsillo una ayuda que no va a nuestro bolsillo, que va a los bancos. Y encima, una vez que den esa ayuda, computará como déficit público. Y habrá que recortar otra vez los gastos públicos. O sea, vamos a pagar varias veces el rescate bancario. Eso es un resumen de lo que va a pasar. La Troika prestará dinero al gobierno, concretamente a su agencia, que es el FROB. Se espera, por eso hay aquí una línea discontinua, porque no es seguro. Se espera que los mercados financieros también le den dinero al FROB, a lo mejor sí, a lo mejor no, y todo ese dinero se le dará a la banca española. Y ya les digo que lo que se espera es eso. Previsiones oficiales del Fondo Monetario Internacional. Miren, le he puesto ahí la previsión de crecimiento del PIB para los próximos años, incluye también el 2017. Bueno, pues tienen en el primer grupo aparecen 4 países que oficial u oficiosamente
estar intervenidos, porque España oficiosamente está intervenida, aunque todavía no nos han dado la parte buena, que es el dinero. Y podemos ver que la perspectiva es de crecimiento negativo para este año, crecimiento negativo para el que viene, y hasta 2017 no va a haber crecimiento positivo. Eso quiere decir que hasta 2017 la tasa de paro no va a bajar, del 20, 21, 22. Podrá mejorar del 25 al 23 o poco más. Más aún, esos tres países últimos que hay, Portugal, España y Grecia, de un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, se ha concluido que esos tres países, son tres países rescatados, son de 105 países, y en esos 105 países entra Venezuela, entra Marruecos, entra de todo. Los tres países que menos van a crecer el año que viene son estos tres. Y no es casualidad, es porque las políticas que están poniendo en marcha para que la troika esté contenta y congraciarse con los mercados, deprimen la economía. Y de 105 países, empezando por todo el tercer mundo, por la rebelde Venezuela, por no sé qué, los que menos van a crecer de los 105 son, por ese orden, Portugal, España y Grecia. He puesto el caso de Islandia, que es conocido porque es un país que cometió los mismos pecados que España, tuvo su burbuja inmobiliaria, todo el mundo a comprarse un Audi, todo el mundo a pedir prestado para una segunda o tercera casa, pero optó por una estrategia diferente, que fue no someterse a los mercados, no hacer políticas de ajuste y no reconocer deudas. Los ciudadanos no van a pagar deudas. Claro, todo el mundo decía enfrentarse a la banca, sobre todo a la banca internacional. Eso es convertirse en un paria. La economía se va a hundir, nadie te va a prestar. Pues miren los datos de Islandia. Islandia ha vuelto a su negocio tradicional, es un país que básicamente se dedica a exportar gambas, un pueblo de pescadores, y ven que va a crecer. El año pasado creció un más 3,1%, este año un más 2,9%, el 2013 un más 2,6%, y de ahí se va a acelerar. O sea, los miedosos que aceptamos que nos impongan políticas depresivas, vamos a salir perdiendo, y los que se han revelado y parecía que los iban a embargar y que no sé qué, no sé cuántas, el caso de Islandia, el caso más típico, va hacia una economía saneada. Y más previsiones oficiales sobre España. Pues esto es lo que se espera para el futuro próximo. Primer dato, esto ya lo hemos visto, los datos del PIB. El año pasado crecimos un 0,4. Se espera que este año caigamos nuestro Producto Interior Bruto un 1,5. El año que viene volveremos a caer otro 1,3%. Piensen que estos datos se van acumulando. Y hasta el 2017 no volveremos a crecer en términos positivos. La tasa de paro, como pueden ver ahí, pues se esperaba que fuera el 25,1 el año que viene, y ya lo hemos alcanzado. Pues es probable que el año que viene sea el 26 o el 27%. Y no se espera que antes del 2017 baje del 20%. Que nos quedan 4 años de lo que tenemos ahora, pero cobrando menos del paro, con menos prestaciones. Y seguramente con más represión en la calle. La inflación, pues también desbocada, son tasas muy elevadas, todo lo que sean tasas por encima del 2% son muy malos datos, que hacen de tijera. Entre que cobramos menos, somos más parados y encima todo más caro, pues vamos a ir a vivir cada vez peor. Seguramente los índices de pobreza se van a disparar y los próximos años veamos cómo desciende pues cosas como la edad de esperanza de vida, seguramente caerá. No solo por los suicidios que se producen de gente que llega a situaciones desesperadas, sino porque afecta a la salud física y mental de las personas las situaciones de crisis. Y a las prácticas alimentarias. Yo hice hace poco, lo publicó un trabajillo donde se mostraba que el consumo de carne en España ha caído dramáticamente. La gente ha pasado de comer carne primero a comer carnes peores, de peor calidad. Cada vez se consume, por ejemplo, menos ternera. Y de ahí a no comer carne, directamente a comer todos los días pasta. Macarrones con algo, pues macarrones sin nada, ¿verdad? Incluso el agua mineral ha caído su consumo. La gente ya bebe agua del grifo. ¿Y el déficit público? Pues no se va a lograr controlar. Para este año se espera un 6,4%. Miren ahí el dato de 2011, 8,5%. 8,5%. Ha venido Eurostat, esta semana ha venido Eurostat y ha dicho que esa cuenta está mal, porque no computaron las ayudas que le dieron el año pasado a diversos bancos. Y se lo han tenido que sumar, que ha sido 0,9 del PIB. O sea que en realidad el dato de 2011 no es 8,5, sino 9,4. Pues entonces habrá que recortar para llegar otra vez a lo que ya teníamos. Y por la misma regla de 3, ese 6,4 que se espera para el 2012 no recoge
esos 56.000 millones de euros que vamos a inyectar a la banca. Luego puede ser que después de tanto recorte acabemos 2012 por encima del déficit que teníamos en 2011. Pues a despedir más gente. Y ahí se acaba mi intervención. Nos esperan años muy difíciles porque las políticas que pone en marcha el gobierno inspirado por la Troika son políticas que deprimen la economía, que nos hacen a todos cada vez más insolventes, que no van a servir para restaurar el crédito y lo que van a hacer es prolongar la agonía de la economía española. Yo doy por finalizada mi intervención, gracias por la paciencia y nada, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Va a haber rescate de tipo general, no bancario. No, el memorándum, Ese tema de lo que no lo han vamos a ver. porque si habla ahora de un próximo rescate, no sería para la banca, que sería para rescatar al Estado. No, el problema es que ¿Qué hay de esa? el señor Rajoy tiene una forma de hacer política muy opaca, va poco al Parlamento, informa poco en general y luego es de los que un viernes pues, comunica qué va a hacer. Él siempre negó lo del rescate. En julio anuncia que nos van a conceder una línea de crédito especial, porque él no quiere decir he ido a pedir dinero. Él no vendió que Europa había venido aquí a darnos dinero, a ofrecernos dinero. Cuando se descubre que eso es un rescate, entonces él matiza, no, pero es que va a ser solo para la banca. La idea era que el Banco Central Europeo le prestara dinero directamente a los bancos españoles en lo que se llama la unión bancaria. Habrán oído esa expresión. Rajoy estaba muy empeñado en que había que montar una unión bancaria. Unión bancaria significaba que el Banco Español, que esté entre esos que necesitan 56.000 millones de euros, que vaya al Banco Central Europeo y pida. Y claro, los estatutos, que son muy conservadores, muy de derecha del Banco Central Europeo, eso lo impiden. Tiene que pedirlo España, el gobierno, y el gobierno dárselo a los bancos. Entonces lo que está claro es que los 56.000 millones eso los tiene que pedir el banco. Perdón, tiene que pedirlos el gobierno y son para la banca. Aparte va a pedir el gobierno dinero para sí, para las comunidades autónomas, para el ayuntamiento. Sobre eso no ha dicho ni pío. Podría, porque hay margen desde esos 56.000 millones hasta los 100.000 que se fijan en el memorándum. El memorándum fija 100.000 millones, pero el memorándum habla de ayuda, sí. Dinero para sanear el sistema financiero. Que no había problema en que nos dieran también lo otro para el gobierno en general. Pero si lo pide Rajoy, ese dinero va a ser para amortizar préstamos, bonos que tiene el gobierno español. O sea, ese dinero vendido de Europa y con las mismas al banco alemán que tiene bonos españoles se lo damos. Al banco francés, al banco norteamericano, al señor de Eurovega, que seguro que tiene bonos del gobierno español, dárselo. Pero oficialmente no se va a pedir nada. Se ha preparado el memorándum de entendimiento, que eso está publicado. El memorándum habla de dinero para la banca y además habla muy claramente de que el circuito es a través del Estado para que compute como deuda y déficit, que sea el avalista el Estado. Y además exige que haya condiciones macroeconómicas. Dice que hay que hacer una nueva reforma laboral, dice que hay que subir el precio de la electricidad y dice un montón de cosas que no me acuerdo ahora mismo que ya se concretarían. Entonces la práctica es que te dan si al final se pide, te dan el dinero oficialmente, la cantidad que pides, y entonces se establece un calendario. Cada 3 meses te visitan los funcionarios de la Troika con un estadillo y dicen, bueno, acordamos que el IVA del 21 iba a pasar al 25, comprueban si ha subido. Acordamos que iba a despedir 5.000 funcionarios, comprueban si tal. Y si has cumplido, pues te inyectan la cuota de ese trimestre. O sea, no te dan los 100.000 millones de golpe. Dentro de 3 meses vuelven. ¿Has cumplido con esto? Sí o no, tal. Te vuelven a ingresar. De momento, el presidente del gobierno ha dicho que él no va a pedir, incluso ni para la banca, que el rescate, que eso está ahí, que él no va a pedir. Y la banca le está urgiendo. Le está urgiendo a la banca. Igual que le está urgiendo a que quiere el banco malo, para desprenderse de esas viviendas que nos han quitado a los trabajadores y que ahora no saben qué hacer con ellas. Más no puedo decir. Hombre, alguna, digo yo, es que de verdad el panorama es desolador. Ya lo sabemos, pero Es que en ese caso mejor que lo pida rescate. Pues abajo del Los datos, pues lo peor es que los datos son oficiales, son del gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Si me lo hubiera inventado yo para ennegrecer esto. no, ya lo sé, hombre, pero que... Eso es lo que hay.
hay alternativas, pero claro, las alternativas no entran en el esquema mental de los que diseñaron Europa, de los que diseñaron el euro. Esto desde el principio, aunque sé que puede haber discrepancias sobre si era oportuno incorporarse al euro o no, pero bueno, estamos en el euro, supongamos que vamos a seguir el euro. Esto se podría haber gobernado de otra forma. Por ejemplo, que el Banco Central Europeo, cuando los gobiernos tienen déficit y tienen que sacar deuda al mercado y los banqueros y fondos de inversión no quieren comprar deuda pública o quieren que sea un tipo de interés muy elevado, pues que lo hubiera comprado a tipo de interés cero y hubiera prestado directamente a los estados. No regalarle el dinero, prestarle al 1% o al 2%, ¿de acuerdo? Con la intención de devolvérselo. Claro, quienes diseñaron el Banco Central Europeo ya pusieron ese estatuto que eso estaba prohibido. Claro, porque si permitimos eso, no podemos controlar a los gobiernos. Porque la idea era controlar al gobierno. Y mira si nos tienen controlados, que nos han cambiado la Constitución. Lo del cambio de la Constitución fue una operación muy elemental. La prima de riesgo estaba subiendo mucho y el Banco Central Europeo dice: o cambias la Constitución o yo dejo de comprar en el mercado secundario bonos españoles y entonces la prima de riesgo se te dispara. Fue un chantaje. Y entonces lo sabemos porque Esperanza Aguirre se fue de la boca y lo contó en una ocasión. Y entonces dijeron: compramos. Entonces lo que hace el Banco Central Europeo, porque algunas veces verán que dice que el Banco Central Europeo está interviniendo para comprar deuda española, para ayudar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Está comprando deuda, y no mucha, en lo que se llama el mercado secundario. Cuando el gobierno necesita pedir un préstamo, no va a un banco, porque un banco no tiene bastante dinero para prestarle tanto a un gobierno. Emite bonos. Los bonos son como si fueran participaciones de lotería, ¿de acuerdo? Usted se va a una participación, paga 1 euro, usted se va a 10 participaciones, paga 10 euros, y el que vende las participaciones se queda el dinero. Bueno, pues cuando el gobierno emite bonos, pues reparte esos papelitos a los que los quiera tener, y si son, por ejemplo, letras del Tesoro, pues dentro de un año metes el papelito y el Estado te paga lo que costó el bono ese más un interés, ¿de acuerdo? Pero mientras, cualquiera de ustedes que tenga un bono de eso lo puede vender a otra persona. Eso se llama mercado secundario. Y esa otra persona se lo puede vender a quien quiera, a un banco, a otra persona. Eso se llama mercado secundario. Entonces, si el Banco Central Europeo va al mercado secundario y le compra a usted un bono, ese dinero no lo ve el gobierno. El gobierno vio el dinero la primera vez que puso en circulación el bono. Entonces, cuando el Banco Central Europeo compra deuda española en el mercado secundario, le hace un favor al inversor privado que tiene un bono español y piensa que no lo va a poder cobrar y se quiere desprender de él. Y le da el bono al Banco Central Europeo y él se guarda dinero fresco para meterlo en bonos suizos o alemanes o lo que sea. Pero eso no es dinero que afluya, al gobierno español. Se vende con esa aura de que parece que nos están saludando cuando el Banco Central compra ese tipo de bonos. Hombre, pura propaganda. En parte, bueno, básicamente es propaganda. Propaganda consistente en que tenemos el respaldo de la institución más importante que hay en Europa en términos económicos, que ni es el Parlamento ni es la Comisión Europea, es el Banco Central Europeo. Entonces, claro, los inversores, el mensaje es que los inversores privados vean: ¿ves que este me respalda? A ver si los inversores se animan a sacar dinero y comprar bonos españoles. De eso va la jugada. Pero claro, el coste, incluso en calidad democrática, es enorme. Y que han conseguido, como si esto fuera Nigeria o un país del tercer mundo, doblarnos la Constitución. Mira si habrá colectivo en España que habrán recogido firmas para cambiar no sé qué de la Constitución, si no sé qué apartado, nada. Absolutamente palo y sangre. Y ya llegan estos, mandaron un fax al presidente Zapatero y le explicaron lo que había. Y Zapatero se lo contó al señor Rajoy y Rajoy dijo que de acuerdo. Y por eso consensuaron los dos el cambio de la Constitución para incluir un apartado que dijera que había que ir hacia el equilibrio presupuestario y que en caso de pagar deuda el Estado siempre tiene que pagar primero a los bancos. Y lo peor de todo eso además es que no nos ha servido de nada, porque ni ha fluido el crédito ni han bajado los tipos de interés, han seguido subiendo. Si al menos a cambio de prostituirnos de esa forma nos hubieran dado algo, pero es que han usado nuestra Constitución gratis. ¿Hay algún estudio serio y viable que se pueda hablar con cierta seriedad de qué
Pero que, vamos, que hay hablar por hablar, pero hay por ahí gente que apunta eso, Sí. no solamente en España, sino bueno, en Grecia había una alternativa, que incluso se decía, si nos siguen apretando, las últimas elecciones, la izquierda iba en esa dirección. Aquí no se habla de eso todavía, y tal, pero puede ser que se siga deteriorando la historia y esa sea una hipótesis que se pueda poner sobre la mesa, Sí. aunque sea minoritaria. Hay números. Sí, hay estudios. ¿Qué escenario? Hombre, por desgracia, la economía es una ciencia que se presta mucho a la influencia de la ideología, por desgracia. Bueno, no hay ninguna ciencia en realidad que sea absolutamente impermeable a la subjetividad de quien practica esa ciencia. Pero la economía se presta mucho. Entonces, claro, la banca y las instituciones europeas han financiado muchos trabajos demostrando que salirse del euro es una debacle. Lleva una cantidad de propaganda increíble. Hay otros estudios de gente progresista que demuestran que no pasaría básicamente nada. Hay un debate de fondo, y es de la derecha intenta asustar, generar miedo, ¿no? La primera falacia es que el que se sale del euro se sale de Europa. Eso es mentira, porque tenemos países como Dinamarca o tenemos países como el Reino Unido que no tienen el euro y están en Europa. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es meter miedo. Oye, que igual que está pasando con el tema este de Cataluña, aunque es otra cuestión, el que se salga de España no solo se sale de España, se sale del planeta. Entonces se está haciendo mucha ideología y mucha presión con eso. Pero básicamente no tendría por qué pasar nada si saliéramos del euro de una forma ordenada. No es lo mismo salir a que te echen. Entonces se puede hacer igual que se hizo una entrada medio ordenada, programada al euro. No sé si recordarán lo que fue el Tratado de Maastricht, que nosotros la izquierda criticamos mucho. Pues bueno, fue un proceso de varios años de tomar medidas para confluir hasta que al final llegó la moneda física, el euro físico. Antes de que llegáramos a eso hubo un proceso largo. Pues se puede hacer un proceso para salir, o incluso sin salir se pueden hacer otras cosas. Bastaría con que el Banco Central Europeo hiciera las cosas de otra manera, es decir, que se subordinase al poder político, que hiciera la política económica que necesita Europa, una política expansiva, para que viviéramos mejor. No sé si han oído que los tipos de interés del Banco Central Europeo son unos tipos de interés muy bajos, que están en el 0,25-0,5%, y debería sorprenderle, estando tan bajo, cómo no fluye el crédito. Claro, es que nos han contado la segunda parte. El Banco Central Europeo le presta dinero a los bancos a precio muy barato, al 0,25%. Eso no es nada. Ya quisiera yo conseguir un préstamo así. Pero presta a corto plazo, a menos de un año, y además racionado. No todo lo que piden, presta poco. Entonces ya ahí tenemos un primer problema. Es dinero barato, pero poco. Como siente usted una zapatería y ve zapatos 5 euros y solo hay un par y no son de su número, pues sí que están a 5 euros. ¿Pero qué hago yo con esto? No soluciono nada. Segundo, el dinero que encima consiguen los bancos, lo que hacen es guardarlo. Están hibernando como si fueran osos que se alimentan antes del invierno, acumulan grasa y entonces se meten a la cueva esperando que venga la primavera. Pues los bancos están acumulando ese dinero barato. De hecho, lo que están haciendo es o comprar bonos estadounidenses o alemanes o incluso meterlos a plazo fijo en el propio Banco Central Europeo. Con lo cual el dinero no llega a salir de allí. Entonces, a nosotros no nos llega el dinero, porque ni es en cantidad suficiente por parte del Banco Central, pero es que el que llega a los bancos españoles no hay voluntad de prestarlo. Lo guardan para cuando lleguen tiempos mejores, pero esos tiempos mejores no van a llegar, porque no prestan. Entonces, esto es como un automóvil que tiene el motor bien, que tiene combustible, pero va mal el motor de arranque. Pues necesitamos que 3 hombres den un empujoncillo hasta que ya arranca y ya con sus propios medios, con su motor y su gasol, ya va solo. Pues eso es lo que le pasa a la economía española. Tenemos combustible, que son las fábricas, y 5.700.000 personas dispuestas a trabajar y que saben trabajar. Pero hace falta que alguien empiece a hacerle encargos a las fábricas. Pues hazme una autovía, pues construirme un colegio, pues no sé qué. Y los que podían hacer eso no quieren. Nos están chantajeando. Que cedamos nuestras pensiones, cedamos nuestros salarios, cedamos nuestros derechos, y entonces cuando ya lo hayamos cedido todo, pues a lo mejor ya el Banco Central Europeo se anima y suelta dinero. Has dicho que los bancos, el Banco Central Europeo le prestaba dinero a los bancos al 0,25, por ejemplo. Sí, sí. Y que los propios bancos dejaban invertido a depósito a plazo fijo ese mismo dinero en el Banco Central Europeo. Sí. Pero bueno, que somos gilipollas o qué nos pasa.
No, esto es el capitalismo, una empresa privada hace lo que quiere con su dinero. O sea, el Banco Central presta 0,25 y luego el banco lo deposita en el propio Banco Central. Pues a 0,1 o que le dé poca cosa, pero el caso es que el dinero no sale de ningún sitio, se queda allí en Frankfurt, donde está la sede del Banco Central Europeo. Claro. Claro, es que usted no tiene que haber pedido dinero para comprarse una vivienda, es que usted no se tiene que haber comprado un coche. A mí me ha quedado una duda cuando hablaba de Islandia. No lo digo yo, es lo que dicen los bancos, claro. Del caso de Islandia. Sí. Eso sería extrapolable a España, es decir, España con el peso que tiene España, la troika iba a consentir que España hiciese lo mismo que ha hecho Islandia y iba a funcionar en España, o no es porque Islandia, al ser un país tan pequeño y con tan poco, entre comillas, peso, se le consiente y no se le consentiría a España. Yo es que el ejemplo de Islandia, no sé. Bueno, vamos a ver. Eso es más... Falta de que falte la valentía, de que Sí. la valentía y tal, pero España sería extrapolable el caso Islandia-España, la troika permanecería quieta, no habría presiones para que España no hiciese eso, no... Vamos a ver, eso es más bien una pregunta de estrategia política, eso es más política y un duelo hay de amenazas, ¿no?, que economía en sí. Cuando empezó Islandia a ponerse rebelde, el argumento era el contrario. A vosotros que sois tan pequeños no os van a permitir en la chulería decir no pagáis. Vamos, pues se presentan 4 barcos de la OTAN y se comen la isla, son 350.000 habitantes en un minuto. Y no ha pasado. Yo personalmente opino, pero claro, esto son hipótesis, yo opino que si el señor Zapatero hubiera sido más listo y hubiera amenazado con que se iba del euro, no hubiéramos llegado a esto. Porque le hubieran puesto las cosas fáciles con tal de que no anunciara que no íbamos del euro. Porque los que se quieren quedar en el euro no quieren que sea un club con cada vez menos gente, porque la moneda pierde fuerza frente a otras monedas. Yo creo que se hubiera amenazado de que, mira, nosotros esto no lo podemos pagar. Hay que hacer una situación excepcional y necesitamos medidas excepcionales, incluso modificar los estatutos que se puede hacer del Banco Central Europeo, etcétera. Yo creo que si hubiera amenazado con eso, él adoptó una posición conservadora, la teoría está conservadora de la migaja, de que cuanto mejor le vaya a tu jefe y más agradable sea con él, mejor te va a tratar. Y no hemos pedido nada en Europa y hemos sido muy agradables y sin que nadie pidiera nada les hemos dado masiva tal. ¿Y qué nos han dado a cambio? Nada. Porque ningún papel decía que por subir el IVA aquí, como lo han subido tanto el PSOE como el PP, no se iban a dar nada. ¿Dónde está el contrato? Por lo menos Grecia tiene un contrato que lo dice. A cambio de subir el euro, os damos el IVA, os damos tanto. Nosotros hemos dado un montón de cosas, incluso hemos cambiado la Constitución, y ahora ¿a quién vamos a exigirle? Mire, yo he cumplido. ¿Ha cumplido con qué? Usted ha hecho eso porque le ha dado la gana. Hemos hecho el tonto. Yo tengo una pregunta más. Estamos rescatando a la banca. Se va a dividir la pública, todo eso para salvar a los bancos. Bancos como la CAM, por ejemplo, hemos gastado un pastonazo para vendérselo a Sabadell. Exacto. Y con Unink pasa igual con la Caixa. Nos gastamos un dineralazo para dárselo a un banco en un euro. Sí. Entonces, el argumento que dice la gente que entiende que está a favor de la banca es que si pensamos que rescatar un banco es caro, el argumento que dicen ellos prueba para dejarlo caer. Entonces, ¿por qué hay que rescatar a la banca? ¿Por qué no se puede dejar que caiga un banco? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría realmente? ¿Qué miedo hay ahí? ¿Se caen todos? Bueno, eso la verdad es que es un tema muy complicado. Puede tener muchos problemas. El problema es que básicamente es qué hacemos con los clientes. Si hubiera caído la CAM realmente, ¿qué pasaría? Pero sí que no hacía falta que cayera. Porque no hacía falta porque inyectamos en la CAM, se le dieron 2 préstamos. Primero se lo dio el Fondo de Garantía de Depósito y luego el FROB. Se inyectaron allí y le hemos dado, teóricamente era un préstamo, teóricamente, 5.200 millones de euros el año pasado. 5.200 millones de euros. Teóricamente no era dinero regalado, era para devolvérselo. Por 5.200 millones de euros, lo que se hizo luego es cambiarlo por acciones de Banco CAM. Se obligó a todas las cajas de ahorro a formar un banco. Igual que Caja Murcia ha fundado Banco Mare Nostrum, la CAM fundó Banco CAM. Y entonces lo que hizo el gobierno a través del FROB es inyectar 5.200 millones de euros y convertirse en accionista y dueño de la CAM, del Banco CAM.
¿Qué tenía que haber hecho una vez inyectado ese dinero? Quedárselo y los clientes son clientes del Estado y seguimos con el negocio bancario y tomamos las medidas precautorias para que aquí no se vuelva a especular, etcétera. Pero nuestras autoridades, este gobierno y el anterior, piensan que el Estado es un mal banquero y que esto es quien sabe hacer los negocios bien son los banqueros privados. Vamos, como si los banqueros privados no nos hubieran metido en este follón de la especulación inmobiliaria. Y entonces se lo vendieron al Banco Sabadell por 1 euro. O sea, de pronto se llevó una cosa que valía 5.000 y pico millones de euros por 1 euro. Y además se llevó un esquema de protección de activos, que es un contrato que dice lo siguiente, se lo voy a explicar muy simplificadamente. Cuando compró la CAM, compran los derechos que tiene la CAM. Es decir, si usted tiene un préstamo con la CAM, ahora usted se lo tiene que devolver a Sabadell CAM. ¿De acuerdo? Si usted tiene que devolver 100 euros y usted no los devuelve, 80 los tiene que poner el Estado para indemnizar al Banco Sabadell. Y entonces el Banco Sabadell solo perderá 20. O sea que aparte de haberle regalado un banco que valía 5.200 millones, encima, si alguno de los elementos del activo de ese banco se pierde o pierde valor o le genera una pérdida, el 80% la tiene que compensar el Estado. Y el otro 20% sí, es una pérdida que soporta el Sabadell. Mientras que tradicionalmente, si usted no le pagaba al banco, pues el banco perdía todo el dinero que usted no pagaba. Pues se ha llevado el banco regalado y encima alguna especie de contrato de seguro que le garantiza que el 80% de lo que pierda por esa adquisición se lo va a compensar el Estado durante los próximos 10 años. Que realmente lo que ha comprado Sabadell ha sido la gestión. Van a comprar los clientes, los inmuebles y los 5.200 millones que ha inyectado. Y está para quitarse ese problema, que eso está complicado. Pero que aparte, pues en España ha habido banca pública muchos años, las cajas de ahorro eran, la mayoría, excepto algunas creadas por la Iglesia Católica, la mayoría estuvieron gestionadas bien por el sector público y la crisis de las cajas de ahorro surge cuando las cajas de ahorro empiezan a convertirse en bancos y a operar como bancos. Primero se le autorizó a poner oficinas y hacer operaciones fuera de su comunidad autónoma o provincia. Al principio Caja Murcia solo podía existir en la región de Murcia y Caja Madrid exactamente igual, y la Caja de Ahorro de Alicante y Murcia solo en Alicante y solo en Murcia. Pero se pensó que eso era muy primitivo, que había que liberalizar, pues se comportaron como bancos, empezaron a especular en bolsa, empezaron a ofrecerle productos extraños a los clientes, al final se convirtieron en bancos y han acabado como los bancos. Mal, pero el Estado tiene tradición de prestamista y no le ha ido mal. Caja Postal fue bien, el banco hipotecario fue bien, el banco Argentaria era mejorable, de crédito agrícola, de crédito local. Otra cosa es que se pudieran cambiar cosas, pero cuando dijeron vamos a convertir esto en bancos, lo que hicieron las cajas de ahorro es coger los peores vicios de los bancos, y los que estaban al frente, que eran humildes funcionarios de diputaciones, de pronto se convirtieron en magnates financieros que se dedicaban a destruir el dinero de la gente. Y eso mezclado con los políticos. Bueno, eso aparte. Que metían la mano en las cajas. Eso aparte. Hombre, es que se ha juntado todo gracias a la comisión parlamentaria que en el caso de la Comunidad Valenciana está investigando el caso de la CAM. Hay una comisión de investigación abierta, nos hemos enterado de cosas que sospechábamos, pero ya son ciertas. Pues bueno, pues los dirigentes de la CAM, los dirigentes de las cajas de ahorros, los nombran los partidos políticos que ganan en cada comunidad autónoma. Así. Porque la ley lo permite y es así. Entonces, una comunidad autónoma gobernada por el PP, las cajas de ahorro las gobierna gente a nombrar a dedo, por decreto, y pues se publica en el boletín oficial, por el PP. Y donde gobierna el PSOE, por gente del PSOE. Pero así de fácil. Y luego se mete alguno de otro partido desde enfrente para que haya un poquito de pluralidad. Pues esa gente, se ha demostrado que esa gente se ha concedido así préstamos a sí mismo que a mí nunca me darían. O sea, a mí nunca me darían un préstamo de 5 millones de euros para meterme en el negocio inmobiliario. Pues claro, no he podido aprovechar las ocasiones que otros sí para especular. Y encima a tipos de interés ridículos del 0,25%. Pues claro, luego los nietos de esos contarán, es que mi abuelo fue un hombre emprendedor, que se metió en esto con mucho sudor, y mis nietos no podrán contar eso. Mi abuelo fue un cobarde que no se atrevió a pedir un préstamo de 5 millones para comprar el terreno y recalificarlo. Y no prosperó. Entonces, han hecho cosas ilegales como esas. Y más ilegalidades.
bueno, encargos que han hecho a empresas, pues hay que encargar el sistema informático de la Caja a una empresa informática del cuñado del que dirige la Caja, no sé qué, todo eso así. El negocio del aeropuerto de Corbera, el primer negocio fue la compraventa de terrenos, y ahí están metidas entidades financieras. A mí, ¿para qué iba a comprar yo terreno por barato que fuera si a mí no me iban a dar el préstamo ni la licencia para montar el aeropuerto? Pero a ti sí, al que dirigía tal negocio financiero. Entonces han podido aprovechar ocasiones de negocio que ahora cuando van mal tenemos que pagar todo. Por el caso del aeropuerto de Corbera tiene un aval de 200 millones de euros que si el aeropuerto no se pone en marcha y no puede pagarlo, lo tiene que pagar la comunidad autónoma. 200 millonazos de euros. Vamos a pagar el préstamo de un aeropuerto que fue capricho de no sé quién. Y que el compañero quería preguntar algo. Yo quería hacerte una pregunta. Visto otro follón que se ha montado, que luego muy impresionante, aterrador, diría. ¿No hubiera sido mejor coger a las familias que tenían sus hipotecas y decirle al Estado, te doy el dinero y le pagas al banco? Y no se pagan los intereses que tienes que pagar al banco por la hipoteca. Sí. El Estado se hubiera ahorrado el dinero de los intereses bancarios, el trabajador tendría su casa, que no lo podría echar nadie de la calle, y se moriría en su casa tan feliz y contento, y aquí va a ir con gloria, ¿no? Pues sí, es una alternativa que algunos hemos manejado, incluso más conservadora que eso. Le vas a dar 5.000 millones a un banco, pues dárselo a los clientes con la obligación de que lo utilicen para pagar los préstamos que deben. Al final, satisfecho el cliente porque puede pagar, satisfecho el banco porque cobra los préstamos. Si en vez de darle dinero directamente al banco, haz que circule por las manos de los deudores, de los trabajadores que tienen hipotecas, y con ese mismo dinero soluciona dos problemas. El banco consigue liquidez porque al final el dinero va a su activo, a su patrimonio, y pasa por medio de unas personas, ¿de acuerdo?, que se quitan de en medio, amortizan no sé qué cantidad de su préstamo o hacen que la mensualidad sea más pequeña. Pero no, porque ahí todo esto siempre... El Estado tiene que pagar, o sea, la deuda que la que se está metiendo Sí. el Estado es tremenda. Sí. Pero te digo, es que el Estado también se ahorra el dinero de los intereses bancarios. Bueno, sí, pero incluso... Pero incluso si no se lo hubiera ahorrado, lo otro también era buena solución. Mejor la tuya, desde luego. Pero que la que yo estaba proponiendo no es mala solución. Total, si has dado 5.200 millones a la CAN, que los has perdido. O sea, es como si le hubieras metido un horno y le hubieras pegado fuego. Pues repártelo entre los decenas de miles de clientes de la CAN que se encuentren en peores condiciones de salario, trabajo, tal. Entre esos, proporcionalmente repártelo. Y con 5.000 millones de euros solucionas tú pagas la hipoteca completa de mucha gente, pero de mucha gente. Y entonces, bueno, a algunos les serviría para condonar el préstamo entero, a otros quizás la mitad y pagarían la mitad y ya es más llevadero. La banca no exhibiría esa elevada morosidad del 10%, estaría más controlada, etcétera, etcétera. La gente, como no estaría ahorcada por los préstamos, podría consumir más, etcétera, etcétera. Pero es que hay que entender que detrás de todas las medidas de política económica, esta que estamos comentando, lo de la ayuda, hay una ideología fundamental conservadora. La gente de derecha, dentro del sector financiero y en general, fuera de la finanza, opina que no hay que ayudar a los demás. Porque si ayudas a los demás, los conviertes en perezosos y en gandules y la sociedad no prospera. Esa ideología hila todas las políticas económicas. La reforma laboral. El intento, por ejemplo, de reducir las prestaciones a los desempleados, de reducir, intento no se ha hecho, de reducir las indemnizaciones por despido. Se trata de que te sientas más vulnerable para que espabiles, porque si no vas a perder tu puesto de trabajo y lo vas a pasar mal. Si tienes una buena indemnización no lo pasas tan mal, no se pasa mal cuando te piden, pero no tan mal. Si tienes una generosa prestación por desempleo, pues tampoco lo pasas tan mal. Entonces ese cinturón de seguridad que tienen los desempleados, es un cinturón de seguridad de un desempleado, de un trabajador frente al desempleo, que está pues, igual que en los coches, para en caso de accidente no tener una grave consecuencia. El cinturón de seguridad del trabajador es la prestación por desempleo y la indemnización por despido. Si quitamos esas dos cosas, es como ir conduciendo sin cinturón puesto. En caso de accidente lo puede pasar muy mal. Entonces se trata de disciplinar a la gente.
Con los medicamentos igual, como en Estados Unidos. No. Es que si le pagamos los medicamentos a la gente no se cuida. Y se pasa el día fumando y luego me viene aquí con un cáncer. Pues no hay que ayudarle. Al parado, el final es quitar la prestación por desempleo. Quítala. Porque ya verás cómo corre a la fábrica y llama al timbre de la conservera y dice, ¿cuánto se paga aquí? 10 euros por hora, yo trabajo por 9. Y vendrá otro y dirá, pues yo trabajo por 8. Pero mientras estoy cobrando prestación por desempleo, no me presento en la puerta de la fábrica, que es lo que quieren. ¿Me explico? Con la banca, exactamente igual. Hombre, que los españoles están apretados. Pues ahora vamos a sacar el pringue a los trabajadores españoles. Pero es que esto colapsa. Pues claro que colapsa. Pero es que la codicia... Sí, vamos a ver, aunque no fuera por solidaridad ni por valores, porque somos personas, coño, pero sí que, aunque no sea nada más que por egoísmo, coño, sí que el negocio se va a la mierda. Sí, pero eso lo han dicho economistas que no son ni socialistas ni comunistas, son progresistas, pero un poco progresistas. Stiglitz, por ejemplo, Krugman, pues se han dicho esto. Pero es que los capitalistas, bueno, y los que no somos capitalistas, supongo, en muchas cosas en nuestra vida tomamos decisiones, pues muchas veces de forma poco racional, pues no mirando el largo plazo. No siempre miramos el largo plazo, no siempre vemos las consecuencias negativas de lo que hacemos, el ser humano en general. Y la codicia, pues de un obrero o de un banquero, la codicia anula nuestra capacidad de raciocinio. Entonces un banquero lo que quiere es cobrar, no se plantea, es que por mi actitud de ir a cobrar hipotecas, pero no prestar, sino acumular el dinero en una caja fuerte, voy a colapsar la economía. Él va a cobrar lo suyo. Y lo otro, pues el gobierno sabrá. Claro, si todos hacemos eso, a ir a recuperar lo que se nos debe y no prestar, pues se seca el crédito y esto se hunde. Pero bueno, así estamos. Solo una puntualización. Bueno, al hilo lo ha dicho Juan María, porque ha dicho 5.000 millones para acá. 5.200. 5.000 millones serían 5.000 préstamos de 1 millón o 50.000 préstamos de 5.000 millones. O 1 millón de préstamos de 5.000 euros. O 1 millón de préstamos de 5.000 euros. Que 5.000 euros ya son. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.